ligero o me voy? Yo me voy con Minuska. Tengo que tener 11 o 12. 12, ¿no? Estamos completos. En las afueras del Cusco histórico, a poco más de 2 kilómetros del centro, se encuentra una de las estructuras más enigmáticas y mejor construidas del periodo incaico, Sacsayhuamán. Aunque es común referirse a este lugar como una fortaleza, la verdad es que su función exacta aún no ha sido determinada con total claridad. Su nombre proviene del quechua Sacsayhuamán, que puede traducirse como halcón saciado o saciarse como un halcón. No se sabe con certeza si este nombre fue el original, o si se trata de una denominación posterior a su construcción, como ocurre con muchos otros sitios arqueológicos en los Andes. Lo cierto es que, desde los primeros registros coloniales, ya se hacía referencia a este lugar bajo ese nombre, aunque con variaciones fonéticas que reflejan el esfuerzo de los cronistas españoles por adaptar un idioma oral como el quechua a una escritura alfabética que no estaba diseñada para ello. Sacsayhuamán está ubicado en una posición elevada que domina toda la ciudad del Cusco, lo que le otorga una vista estratégica del valle. Su localización, sin embargo, no responde únicamente a criterios defensivos. Estudios recientes en topografía y urbanismo andino han revelado que Sacsayhuamán forma parte de un trazado planificado a gran escala que articula a la capital incaica como un todo. Según algunos investigadores,
La antigua ciudad del Cusco fue diseñada en la forma de un puma, un animal sagrado en la cosmovisión andina. Dentro de ese esquema simbólico, Sacsayhuamán representaría la cabeza del animal, mientras que el río Tuyumayu sería su columna vertebral. Esta teoría, que combina observación arqueológica y análisis cultural, ha sido aceptada por varios estudiosos como una muestra de la planificación simbólica del espacio que caracterizó a la élite incaica. No obstante, también existen posiciones críticas que consideran esta interpretación como una lectura colonial posterior, elaborada a partir de los testimonios recopilados por cronistas como Garcilaso de la Vega. La historia de Sacsayhuamán no comienza con los incas. En las capas más profundas de los sitios excavados en la zona, se han encontrado evidencias de ocupación anteriores al siglo XIII, correspondientes a una cultura que los arqueólogos denominan Quilque. Esta población vivió en el Valle del Cusco entre los años 900 y 1200 después de Cristo y desarrolló un estilo arquitectónico propio, basado en el uso de piedras medianas sin tallado fino, pero con cierto orden en el ensamblaje. En algunos sectores de Sacsayhuamán, particularmente en la parte sur y en las plataformas elevadas, se han identificado restos asociados a esta cultura. Lo cual sugiere que los incas no fueron los primeros en ocupar el lugar, sino que construyeron sobre una base más antigua. Este dato ha sido confirmado por varios informes del Ministerio de Cultura del Perú y por investigaciones independientes realizadas desde la década de 1990. La existencia de una ocupación preincaica no niega la monumentalidad de la intervención inca posterior, pero sí obliga a reconsiderar la narrativa tradicional que atribuía todo el conjunto exclusivamente al periodo de mayor expansión del imperio. Cuando llegaron los españoles al Cusco en el siglo XVI, se encontraron con una ciudad que no se parecía a nada que hubieran visto en Europa. Pero fue Sacsayhuamán el lugar que más les impactó. Pedro Sancho de la Hoz, cronista de la expedición de Francisco Pizarro, escribió que las murallas eran tan grandes y bien unidas que parecían esculpidas de una sola pieza.
Otras crónicas, como la de Cieza de León, describen piedras tan grandes como torres, encajadas con una precisión que parecía imposible de replicar con las herramientas conocidas en ese entonces. El desconcierto llevó a interpretaciones diversas. Algunos pensaban que los muros habían sido hechos por gigantes, otros, que los demonios habían ayudado a los indígenas a construirlos. Aunque estas teorías fueron descartadas con el tiempo, revelan la dimensión simbólica que Sacsayhuamán tenía para los recién llegados. Incapaces de aceptar que una civilización no europea hubiese alcanzado tal nivel de sofisticación en ingeniería. La dificultad de pronunciar y escribir palabras en quechua llevó a múltiples versiones del nombre del sitio. Al hablar de Sacsayhuamán, no se puede ignorar la pregunta que se repite con insistencia entre arqueólogos, ingenieros, turistas y pobladores locales. ¿Cómo fue posible construir un complejo de tal magnitud y precisión con las herramientas disponibles en el siglo XV? La arquitectura de Sacsayhuamán sigue siendo motivo de debate técnico, y cada avance científico ofrece nuevas piezas en un rompecabezas que aún no termina de armarse. Lo primero que llama la atención son sus tres terrazas en zigzag, formadas por bloques de piedra caliza que encajan sin mortero. Estas piedras no son uniformes ni cuadradas, por el contrario, presentan formas irregulares, cortes angulados y curvas que se adaptan perfectamente entre sí. El ensamblaje es tan exacto que incluso después de siglos de exposición a terremotos, las estructuras permanecen en pie sin haber colapsado. Esta durabilidad, en parte, se debe al diseño antisísmico. Las piedras no solo están ajustadas con precisión, sino que están ligeramente inclinadas hacia adentro, lo cual otorga mayor estabilidad al conjunto. Una de las características más discutidas es la escala de las piedras utilizadas. Algunas de ellas superan las 100 toneladas y su transporte representa un reto logístico que aún no ha sido explicado del todo. Las canteras de donde provino la piedra caliza se ubican a más de 3 kilómetros del sitio,
en zonas como Rumicola o Chinchero. Los caminos que conectaban estas áreas con Sacsayhuamán no eran llanos, sino accidentados, con pendientes y suelos irregulares. Only 10 meters, not from top. 10 meters top. Sin el uso de la rueda ni animales de carga como los que se conocen en Eurasia, la única posibilidad aceptada por la mayoría de los investigadores es que se haya recurrido a fuerza humana organizada a gran escala. Los cronistas coloniales mencionan la utilización de miles de trabajadores divididos por mitades, ayllus y provincias, cumpliendo con el sistema de trabajo obligatorio del Estado Inca, conocido como mita. Esta organización permitía movilizar recursos humanos durante ciertos periodos del año para construir obras de interés imperial. La magnitud de Sacsayhuamán sugiere que su construcción pudo haber requerido décadas de trabajo coordinado y sostenido. Las técnicas de tallado también son un tema de especial interés. Hasta ahora no se han encontrado herramientas de hierro en los contextos arqueológicos relacionados con Sacsayhuamán. Lo que sí se ha documentado es el uso de martillos de piedra, llamados mazos o percutores, elaborados con rocas más duras como la diorita. Estos instrumentos eran utilizados para golpear, pulir y moldear la superficie de los bloques. El proceso era lento y exigía una gran experiencia.
A ello se sumaba el conocimiento empírico sobre las propiedades de cada tipo de piedra, algunas eran más frágiles, otras más resistentes, y eso determinaba su ubicación en el conjunto. El corte se hacía por fricción repetitiva, y luego se afinaba la superficie para lograr el encaje con la piedra contigua. En varios puntos del complejo aún pueden observarse marcas de herramientas, líneas de trabajo y hasta pequeñas protuberancias que habrían servido como puntos de apoyo o manipulación durante el montaje. Estas evidencias han sido claves para desmontar teorías más especulativas que atribuyen la construcción del sitio a civilizaciones anteriores, seres sobrenaturales o visitantes extraterrestres, sin sustento arqueológico. El diseño de Sacsayhuamán no responde al azar. Su trazo zigzagueante ha sido interpretado como una estrategia defensiva, ya que permite una visibilidad lateral que cubre todos los ángulos de ataque. Además, las plataformas están escalonadas de forma que cada nivel actúa como una barrera física y visual. En caso de un asalto, los defensores ubicados en las partes superiores tenían ventaja tanto por altura como por cobertura. Sin embargo, esta misma disposición también ha sido asociada a criterios rituales y simbólicos. Según algunos investigadores, el patrón dentado de los muros recuerda a los colmillos del puma, animal sagrado en la cosmovisión andina. Esta interpretación sugiere que la arquitectura no solo era funcional, sino también portadora de significado. Y eso lo vamos a ver acá. Probablemente lo investigaron los arqueólogos por... La dualidad entre lo práctico y lo simbólico es una constante en el urbanismo incaico, y Sacsayhuamán es uno de sus mejores ejemplos. En el centro del complejo se ubicaban espacios rectangulares y circulares que probablemente fueron utilizados para reuniones políticas, rituales religiosos o actividades astronómicas. La disposición general parece seguir una planificación matemática basada en proporciones específicas, como se ha observado en otros complejos incas. Otro punto a considerar es el uso del agua en Sacsayhuamán. A pesar de estar en una ladera rocosa, el sitio cuenta con un sistema de canalización que distribuye el agua de forma controlada. Los canales, tallados directamente en la roca o construidos con piedras planas, muestran una comprensión precisa de la topografía.
Esto evitaba la erosión del suelo y facilitaba el mantenimiento de áreas cultivables o rituales. En algunos sectores, como la zona conocida como el Rodadero o Suchuna, se han hallado pequeñas fuentes y pileta de piedra, posiblemente usadas en ceremonias de purificación. Estos sistemas hídricos, aunque menos llamativos que las murallas, revelan una concepción integral del espacio, donde cada elemento, por grande o pequeño que sea, responde a un propósito dentro del conjunto. El control del agua fue una constante en la ingeniería andina y en Sacsayhuamán se combinó con la arquitectura monumental para reforzar su carácter sagrado y funcional al mismo tiempo. Uno de los aspectos menos abordados por el turismo convencional, pero fundamentales para comprender la envergadura del complejo, es la planificación geométrica subyacente en su construcción. Aunque el trazo general parece orgánico y adaptado a la topografía, estudios recientes han demostrado que detrás de esta aparente irregularidad existe una lógica precisa. Investigadores como Jean-Pierre Protzen y Stella Nair han identificado patrones angulares repetidos. Ángulos internos que se aproximan a medidas constantes y alineaciones que podrían haber seguido observaciones astronómicas o ciclos agrícolas. Las esquinas redondeadas de muchas estructuras no solo tienen una función estética, sino también antisísmica, ya que distribuyen mejor las fuerzas durante un movimiento telúrico. Además, los muros no son verticales, están inclinados hacia adentro, siguiendo un patrón trapezoidal que permite que las estructuras se comporten como unidades monolíticas durante un sismo. Esta solución estructural es coherente con otras edificaciones incas, como el Templo del Sol en Coricancha o los andenes de Tipón. Desde el punto de vista del comportamiento sísmico, la arquitectura de Sacsayhuamán ha sido objeto de estudio por parte de ingenieros estructurales modernos.
En un país con una intensa actividad sísmica, las construcciones incaicas han sobrevivido mejor que muchas edificaciones coloniales posteriores. Esto no es una coincidencia. Los bloques de piedra fueron ensamblados con juntas irregulares y múltiples caras de contacto, lo cual permite que las piedras se acomoden levemente entre sí sin romperse. Este tipo de ingeniería por contacto, sin el uso de ningún aglutinante, hace que las estructuras no dependan de la rigidez sino de la flexibilidad del conjunto. Cuando un sismo ocurre, las piedras vibran en su lugar, pero no se derrumban. Esta técnica, empírica pero altamente efectiva, ha sido reconocida por universidades de ingeniería estructural en Japón, Estados Unidos y Europa. En las últimas décadas, incluso se han hecho modelos tridimensionales computacionales para estudiar cómo responde Sacsayhuamán a simulaciones de terremotos. Los resultados confirman lo que la observación empírica ya sugiere: se trata de una arquitectura de alta complejidad técnica, comparable en eficacia a algunas soluciones modernas. Una característica poco conocida es la existencia de pasadizos y plataformas subterráneas que se extienden más allá del área visible del complejo. Aunque muchos de estos accesos están bloqueados o han colapsado con el tiempo, algunos investigadores han documentado entradas, túneles y cavidades artificiales que parecen conectar sectores separados entre sí. Las versiones locales, recogidas desde la época colonial, hablan de túneles que llegaban hasta el Coricancha o incluso hacia el mismo centro del Cusco. Si bien no hay pruebas concluyentes de estas extensiones, las excavaciones arqueológicas sí han confirmado que bajo algunas plataformas hay cámaras de almacenamiento, conductos de drenaje y estructuras construidas en diferentes niveles. Esto indica que Sacsayhuamán no fue una construcción superficial, sino un espacio arquitectónico con profundidad y múltiples capas. La planificación de un sitio de estas dimensiones, con elementos visibles y subterráneos, articulados de forma funcional, evidencia un conocimiento profundo de la ingeniería, la geología local y la planificación territorial. Otro elemento que merece atención es el uso del color y la textura en la arquitectura de Sacsayhuamán.
Si bien la mayoría de los visitantes lo perciben como un conjunto monocolor, compuesto por piedra caliza gris, en realidad los incas utilizaron distintos tipos de piedra, cada una con cualidades visuales y estructurales específicas. Por ejemplo, en algunos sectores se han identificado piedras de andesita, más oscuras, y de diorita, más duras. En la zona de la explanada se hallan rocas volcánicas porosas como el sillar, que posiblemente se usaron en estructuras ligeras o en construcciones que hoy ya no existen. La lectura funcional de Sacsayhuamán ha atravesado múltiples etapas, desde la interpretación militar de los primeros cronistas españoles hasta enfoques más integrales que lo reconocen como un centro ceremonial, político y simbólico. La imagen de fortaleza impuesta por los conquistadores ha sido reproducida durante siglos, reforzada por la presencia de murallas monumentales, posiciones elevadas y estructuras aparentemente defensivas. Sin embargo, esta visión resulta limitada si se examinan las evidencias arqueológicas y los contextos culturales andinos. Sacsayhuamán no puede reducirse a un baluarte militar. Las funciones de sus espacios exceden ampliamente la lógica de la guerra. El diseño del conjunto, su integración con el paisaje, la monumentalidad calculada de sus muros y la presencia de elementos rituales sugieren que se trataba de un centro multifuncional, donde lo religioso, lo astronómico,
lo político y lo territorial confluían en un mismo lenguaje constructivo. Una de las hipótesis más consistentes proviene del análisis etnohistórico y la lectura de fuentes coloniales tempranas, como las crónicas de Pedro Cieza de León, Garcilaso de la Vega y Juan de Betanzos. Estas referencias coinciden en ubicar a Sacsayhuamán, la parte alta del Cusco, asociada con las élites políticas y con el linaje de los soberanos. Se describe al sitio como un espacio destinado a rituales colectivos, celebraciones estatales y ceremonias vinculadas al calendario agrícola y solar. El complejo, entonces, habría funcionado como una extensión del centro político y ceremonial de la capital del Tabantinsuyo, articulado no solo a nivel arquitectónico, sino también simbólico. En este sentido, la ubicación de Sacsayhuamán en una colina al norte de la ciudad no sería casual, sino que respondería a una lógica dual del espacio incaico, donde el arriba y el abajo, el Anan y el Urin, no eran simplemente direcciones geográficas, sino categorías estructurantes del orden social y cósmico. La forma misma del complejo ha sido motivo de interpretación simbólica. Algunos investigadores han propuesto que las murallas zigzagueantes de Sacsayhuamán representan la forma estilizada de la cabeza de un puma, animal sagrado en la cosmovisión andina y figura central en el diseño simbólico de la ciudad del Cusco, que habría sido concebida como un puma en su totalidad. En esta lectura, Sacsayhuamán ocuparía el rol de la cabeza, el centro de comando espiritual y político. Este nivel de abstracción en el planeamiento urbano implica un grado avanzado de planificación territorial, donde el diseño arquitectónico no se limita a la funcionalidad, sino que encarna principios cosmológicos. La India. No. El puma, como figura simbólica, representa la fuerza, el dominio del presente y la conexión con el Kai Pacha, el mundo terrenal. Su presencia en la arquitectura no es decorativa, sino performativa. El espacio se convierte en símbolo viviente de un orden sagrado que estructura la vida social, política y religiosa.
Dentro del complejo, se han identificado sectores con funciones específicas que refuerzan esta visión simbólica. En el mundo andino, el tiempo no era lineal sino cíclico, y la arquitectura ritual permitía marcar los momentos clave del año a través de la relación entre el sol, el horizonte y las construcciones. El simbolismo de Sacsayhuamán no se agota en su forma o función. El propio acto de construir con piedras ciclópeas, extraídas, talladas y ensambladas sin mortero, tiene un contenido performativo. En la cosmovisión andina, las piedras no eran objetos inertes. Eran vaca o entidades vivas, con energía propia. Tallar la piedra era también dialogar con ella, someterla sin destruirla, integrarla al orden social. El proceso constructivo era una práctica ritual en sí misma, en la que el trabajo colectivo, el esfuerzo humano y la intención ceremonial se fundían en una misma acción. Así, los muros de Sacsayhuamán no solo servían para delimitar o proteger, sino también para establecer vínculos con el mundo natural y espiritual. Las formas de las piedras, sus curvas, ángulos y encajes, no eran solo decisiones técnicas, sino gestos simbólicos inscritos en un lenguaje arquitectónico que hoy apenas comenzamos a descifrar. Cuando se analizan las funciones de Sacsayhuamán en el marco de la cosmovisión andina, resulta indispensable considerar el papel que cumplía el espacio ritual en la reproducción del orden social y simbólico. En el mundo incaico, no existía una separación tajante entre lo político, lo religioso y lo natural. Cada uno de estos ámbitos se entrelazaba en una estructura de significados que encontraba en la arquitectura un vehículo de expresión.
break it. Will it break? No, What this will break? not. Maybe Maybe this. this is limestone. The limestone is more salty. So they use that and they hammer and chisel. Yes, for chisels. And for polish, use this stone and water and sand for many days. So How similar long it would take to make one of these? for months or years. In general, 100 years. Finish time, 3 generations. Through Incas. But it would be the, not the Incas, it would be the common. Los grandes complejos, como Sacsayhuamán, no eran únicamente escenarios de poder o de culto, sino también espacios de mediación entre los distintos niveles del universo, el mundo de abajo, Uku Pacha, el mundo terrenal, Kai Pacha, y el mundo de arriba, Anan Pacha. En este esquema tridimensional, los edificios no eran solo construcciones físicas, sino puntos de convergencia donde se articulaban los tiempos míticos, los ciclos agrícolas y las jerarquías sociales. Cada piedra colocada tenía una función que superaba lo práctico, era un gesto simbólico que inscribía al conjunto en una red de correspondencias cósmicas. Una evidencia que apunta hacia esta lectura simbólica del espacio es la relación que Sacsayhuamán guarda con los seques del Cusco. El sistema de seques era una red de líneas imaginarias que partían desde el Coricancha y conectaban templos, huacas y sitios sagrados a lo largo de todo el valle y más allá. Estas líneas organizaban no solo el espacio ritual, sino también el calendario ceremonial y la estructura social. Varios investigadores han señalado que Sacsayhuamán formaba parte de este sistema, ocupando un lugar destacado dentro de los seques del sector Anan. Esta ubicación estratégica no solo lo vinculaba simbólicamente con el centro del cosmos, el ombligo del mundo, según la interpretación tradicional de Cusco, sino que además lo convertía en una plataforma desde donde se regulaban y legitimaban los vínculos entre el Estado incaico y las fuerzas naturales que sostenían la vida.
En otras palabras, Sacsayhuamán no solo era un nodo físico, sino también un eje simbólico del poder estatal. En este marco, se comprende mejor por qué ciertas actividades rituales se realizaban allí de forma masiva y cíclica. La festividad del Inti Raymi, que aún se representa anualmente en las explanadas de Sacsayhuamán, era originalmente una ceremonia de renovación del vínculo entre el Inca, el Sol y la Tierra. El hecho de que esta celebración se realizara en un espacio como Sacsayhuamán, y no en otro, responde precisamente a su carácter liminal, a su condición de interfaz entre los distintos planos de existencia. Claro, es que el señor quería que nos devolvamos y ya no bajamos. No, więc dlatego teraz na razie się tam nie zgłosiłem. I teraz jak sam zrezygnujesz z pracy, co zrobiłem, to masz i tak blokadę na 3 miesiące. No se trataba de una fiesta decorativa ni de un espectáculo simbólico vacío, sino de un acto colectivo de reequilibrio cósmico. Los sacerdotes, el soberano, las saquias y los representantes de los 4 suyos participaban en rituales que incluían ofrendas, danzas, ayunos, sacrificios animales y discursos públicos. Todo con el objetivo de restablecer la armonía entre el orden social y el ciclo solar. Estas ceremonias refuerzan la lectura de Sacsayhuamán como espacio axial, un centro ceremonial con capacidad de resonar tanto en lo terrenal como en lo sagrado. Otra dimensión importante es la función que Sacsayhuamán cumplía como escenario de legitimación del poder. No es casual que los soberanos incas hayan ordenado su construcción y ampliación a lo largo de varias generaciones. Según las crónicas, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac continuaron el trabajo iniciado por Pachacútec, añadiendo plataformas, torreones y áreas ceremoniales. Eran los desfogues. Los desfogues de las lluvias por ahí De las filtraban. lluvias era la forma de drenar el agua. Y los incas lo han hecho también. Todo eso son tallados incas. Esta continuidad dinástica revela que Sacsayhuamán no era solo una obra funcional, sino un legado simbólico. Su permanencia, monumentalidad y centralidad reflejaban la estabilidad y vigencia del poder incaico.
En una sociedad donde el prestigio del soberano se medía también por su capacidad de convocar trabajo colectivo, la mita o el trabajo comunal obligatorio, Sacsayhuamán era una manifestación visible del poder de organización, control y cohesión del Estado. Construirlo, ampliarlo, usarlo como escenario de rituales y ceremonias, era reafirmar el rol del Inca como mediador entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres. Finalmente, el simbolismo de Sacsayhuamán está también presente en su relación con los elementos. La orientación solar de varios sectores del complejo, la presencia de canales de agua que parecían diseñados no solo para el drenaje sino para el ritual, y la modulación del espacio en función de la luz y la sombra, permiten pensar que los incas concibieron este lugar como un cuerpo vivo. Un cuerpo que respiraba, que sentía, que interactuaba con las fuerzas de la naturaleza. Vuelta al sol. Entonces, el sol nunca va a salir por el mismo lugar. Nunca todos los días va a ir por la misma trayectoria. ¿Ya? Por ello, todos los días, esa sombra va a cambiar de ángulo. ¿Y cómo la gente podía persuadir? Observando proyección de sombras, mis amigos. ¿Ya? Por ello, nosotros tenemos lugares llamados Inti, Huatana. Inti, sol. Huatana, amarrar. Donde amarras el sol. ¿Y tú cómo puedes amarrar el sol? Gracias. No conocemos. Por ello, en todo el camino Inca vamos a encontrar lugares llamados Inti, Huatana. Como yo les decía, cómo una persona podía calcular desde Ecuador al Cusco, si no hay reloj, no hay calendario. When you're done, you're going to go through that to the Nation Gate. The magic stuff. Maybe, yeah, this is like a mushroom, the cactus, the frog. Yes, yes. This kind of like a magic stuff, you know? Yes, so this is where they take the photos. Here's like a megador gate. So like these photos we're getting like this gate. Yeah, like a door. I think it's very small. So line up. You want to get your photo with the gate? You want to line up here, get your photo with the gate? It's okay. No photo, that's good news. No follow. Realmente mais bonito que a Balabedu. Este enfoque no es metafórico. En la cosmovisión andina, los espacios sagrados no son inertes ni pasivos. Tienen energía, voluntad y personalidad. Sacsayhuamán, en este sentido, no es una ruina muerta. Es un organismo simbólico que sigue habitando el imaginario colectivo, un eje ancestral que aún hoy, a pesar de la modernidad, del turismo masivo y de la fragmentación cultural, mantiene su capacidad de convocar, de imponer silencio, de generar preguntas sin respuestas inmediatas. La supervivencia del simbolismo de Sacsayhuamán en la memoria andina es también un campo que exige atención. A pesar de la destrucción sistemática a la que fue sometido el complejo durante la colonia, cuando sus piedras fueron arrancadas y reutilizadas para levantar iglesias, conventos y casonas. ¿Se entiende, verdad? Listo, mis amigos, vengan, vamos avanzando.
El significado profundo del lugar no desapareció. Persistió en los relatos orales, en los caminos rituales, en las prácticas agrícolas que reconocen sus alrededores como campos sagrados, e incluso en las festividades sincréticas que aún hoy movilizan a la población local. Estamos en la cocina, me invita un poco de su kombucha. Sí, eso fue su... Esta permanencia no puede explicarse únicamente desde la nostalgia ni desde el folclore. Responde a una comprensión diferente del tiempo y el espacio, una lógica en la que los sitios no pierden su carácter por el paso de los siglos, sino que mantienen su carga simbólica mientras sean recordados, visitados y reactivados mediante rituales. En este sentido, Sacsayhuamán continúa siendo un nodo vivo, un espacio que no ha sido clausurado por la historia oficial ni por la arqueología positivista, sino que sigue funcionando como eje de identidad para las comunidades cusqueñas. La articulación de Sacsayhuamán con el paisaje que lo rodea refuerza aún más su dimensión simbólica. Desde sus plataformas se domina visualmente todo el Valle del Cusco, los apus o montañas tutelares que rodean la ciudad y el trazado urbano que, como se ha mencionado, representa simbólicamente a un puma. Esta disposición no es accidental. En el pensamiento andino, las montañas no eran simples elevaciones geográficas, sino entidades vivientes, protectoras, observadoras. Sacsayhuamán, al estar situado entre varios de estos apus, como Sina, Pachatuzan y Ausangate, se convertía en un punto de contacto entre las fuerzas telúricas y las voluntades humanas. Era, en efecto, una antena simbólica. Los rituales que allí se realizaban no solo eran para honrar al sol o a los ancestros, sino también para dialogar con las montañas, pedir su permiso, agradecer sus aguas y su protección.
El espacio arquitectónico funcionaba así como mediador entre el paisaje natural y la acción humana, entre el territorio y la organización política del Tawantinsuyo. El rol simbólico de Sacsayhuamán en la actualidad también merece una lectura crítica. La reconstrucción parcial del Inti Raymi, promovida por entidades turísticas y gubernamentales, si bien permite visibilizar prácticas ancestrales y fomentar el turismo cultural, también corre el riesgo de convertir un espacio profundamente ritual en un escenario de representación superficial. La pregunta no es si debe celebrarse o no, sino cómo se está interpretando y reutilizando un símbolo tan potente. Para muchas comunidades indígenas y organizaciones tradicionales, Sacsayhuamán no es un lugar de espectáculo, sino un espacio de conexión espiritual que exige respeto, recogimiento y autenticidad. La tensión entre el uso turístico y el valor ritual sigue vigente y plantea el reto de construir nuevas formas de relación entre patrimonio, memoria y modernidad. No basta con preservar las piedras. Es necesario preservar también los sentidos, las prácticas y las voces que otorgan vida al monumento. Desde el punto de vista de la cosmovisión andina, Sacsayhuamán debe leerse como una de las máximas expresiones del pensamiento sistémico que caracterizó al mundo incaico. Un pensamiento que no separaba lo material de lo espiritual, lo individual de lo colectivo, lo político de lo natural. En este sentido, Sacsayhuamán no es simplemente un conjunto de muros ni un sitio arqueológico de alto valor técnico. Es un compendio de saberes, un centro de irradiación de símbolos, un testimonio silencioso de una civilización que supo leer e intervenir el territorio desde una lógica de equilibrio y reciprocidad. Su grandeza no radica solo en la masa de piedra que lo conforma, sino en la estructura de pensamiento que lo concibió y en la red de significados que aún hoy lo envuelve. Leer Sacsayhuamán desde esta perspectiva es un ejercicio de descolonización del conocimiento, una manera de volver a escuchar lo que el pasado tiene aún por decir.
Y quizá esa sea una de las mayores lecciones que deja Sacsayhuamán. Que los monumentos no hablan por sí solos, pero tampoco se callan. Que su silencio no es ausencia de mensaje, sino una espera. Espera de miradas más sensibles, de investigaciones menos funcionales, de comprensiones que no teman lo intangible. Sacsayhuamán es piedra y símbolo, rito y testimonio, huella y promesa. Es, en definitiva, una invitación constante a mirar más allá de lo evidente, a preguntar sin certezas, a recorrer sus muros no como turistas ni como arqueólogos, sino como oyentes. Oyentes de una arquitectura que aún susurra los principios de un mundo que, aunque herido, aún respira entre los Andes.